De Dios y de la patria. El acta de la sesión número 105 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones, y las actas de las sesiones número 102, 104, 106 y 107 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Presidente, gracias. Se ha recibido en la comisión un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados de Rementería y Venegas, que modifica el Código Penal para tipificar los delitos de amenazas y lesiones cometidos contra los conductores del transporte público remunerado de pasajeros en el ejercicio de sus funciones. Corresponde al boletín 16046-07. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior. Proyecto en tabla en esta sesión. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal. Una nota por la cual se comunica a esta comisión que no se acogió la solicitud de remitirle el proyecto de acuerdo que introduce modificaciones al reglamento de la Cámara de Diputados, oficio solicitado el día de ayer. Un correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el cual se confirma la asistencia para el primer punto de la tabla, boletín 15796, del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el subsecretario de Justicia, la abogada de la División Jurídica, Flora Ben Azul, y el abogado de la misma división, don Mario Araya. Y para el segundo punto en tabla, igualmente el Ministro de Justicia, el subsecretario, el jefe de la Oficina de Planificación y Presupuestos, señor Johnny Saldías Burgos, y las abogadas de la División Jurídica, Paula Recabarren, Rocío González y el señor Eliseo Huenchu Morales, profesional de la Oficina de Planificación y Presupuesto. Se agrega que también a ambos puntos de la tabla asistirán el jefe de prensa del subsecretario de Justicia, don Pedro Vega Bravo, junto a la Community Manager, señora Consuelo Hernández Jamar. Se confirma igualmente la asistencia telemática del académico señor Antonio Bascuñán a la sesión de hoy, quien está ahí presente por Zoom. Un correo electrónico del señor Cristian Sabelli Lara, asesor jurídico del director nacional de Gendarmería, por el cual excusa al señor director nacional por no poder asistir a la sesión de hoy por problemas de agenda, informando que asisten el coronel Álvaro Rivera Andrade, inspector operativo, la señora Pía Donoso Escobar, abogada, y la arquitecto María Soledad Cornejo Bustos, arquitecta. Y finalmente, un correo electrónico del diputado don Gonzalo de la Carrera, en que reitera una solicitud en orden a poner en tabla dos proyectos de ley, a saber, el boletín 15520, una reforma constitucional relativa a las remuneraciones y dietas de los funcionarios que indica, y el boletín 15521, reforma constitucional para regular la dieta parlamentaria en relación al ingreso mínimo mensual. Ambos proyectos en esta comisión. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Giles, diputado de la Carrera. Gracias, presidente. Quiero saludar la presencia de las autoridades que nos acompañan y en especial en este caso, en este día, porque normalmente estamos reiterando en la cuenta la falta de los ministros de este gobierno a esta comisión. Entonces me parece especialmente destacable que el ministro Luis Cordero asista. En el mismo sentido y como parte de la cuenta quisiera solicitarle respetuosamente, presidente, si es posible que pudieran pasar a la mesa particularmente, y lo quiero decir claramente, las autoridades o las partes de las comitivas presentes acá que son mujeres, ojalá con derecho al uso de la palabra, no como ayer que el subsecretario Monsalve sentó al lado a una abogada a la que no la dejó hablar en toda la sesión. Nos gustaría en este caso quizás escuchar la voz de las autoridades que forman parte de la comitiva y que forman parte del gobierno feminista.
Por último, lamentar que nuevamente no esté presente la diputada Catalina Pérez Nanay, y preguntar si ya recibimos la licencia médica física que le impide estar junto a nosotros, y por otra parte preguntar si es que hay algún reemplazo de parte de su partido, Revolución Democrática, para esa titular de la Comisión de Constitución, que es Catalina Pérez. Muchas gracias, diputada. En la cuenta no se recibió ningún documento ni ningún reemplazo. Ah, por cierto. Ok. Como nos señala el señor secretario de la comisión, el día de ayer se dio cuenta de la licencia médica en la sesión de sala, en la cuenta de la sala, y no se ha recibido ningún reemplazo de diputada Giles. Diputado de la carrera. Después, diputado de la carrera. Muchas gracias, señor presidente. Vengo por tercera vez a esta distinguida Comisión de Constitución. La primera vez fue cuando la presidía la diputada señora Caro Cariola, a pedir que se ponga en tabla los proyectos de ley que yo he mocionado para cumplir con una promesa, fíjense, de la campaña del presidente Boric, que era que ninguna autoridad pudiese ganar más de 10 ingresos mínimos mensuales. Y habiendo muchos parlamentarios en esta mesa que estuvieron a favor de que fuera electo el presidente Boric, yo creo que sería bueno que ellos tuvieran en cuenta que yo lo que vengo a pedir es que se rebaje la dieta parlamentaria a los 10 ingresos mínimos mensuales, lo que equivale más o menos a rebajar nuestra dieta en un 42-43%, como para dar un ejemplo de austeridad y dar un ejemplo que nosotros venimos a la política a servir y no servirnos, y estando el país en la crisis que está sometida, agudizada por el mal manejo económico, político y social de este gobierno, creo que debiéramos nosotros ser los primeros en dar un paso adelante y dar un ejemplo. El proyecto de ley, son dos proyectos de ley, el número 15.521-07 y el 15.520-07, que persiguen lo mismo, que todas las autoridades, partiendo por los parlamentarios, tengamos un tope máximo de 10 ingresos mínimos mensuales, y por eso, distinguido presidente, con todo respeto vengo a pedir que usted ponga en tabla este proyecto a la brevedad posible. Lo vamos a votar en la comisión y después votarlo en sala, para saber quién está del lado de la posición de los chilenos que hoy día están sufriendo el embate de la inflación, del embate del desempleo, del narcoterrorismo y el narcotráfico, y de una situación económica desmedrada, y que nosotros podamos con una sonrisa salir y decirle a los chilenos que nos estamos poniendo con ellos, nos estamos poniendo en su situación, y que somos capaces de ser generosos, porque a través de los impuestos que se recauda de Estado nos pagan a nosotros, y nosotros queremos dar un buen uso a los impuestos. Así que, estimado presidente, esta es toda mi locución. Tercera vez que vengo a pedir lo mismo. Por favor, le pido que tenga a bien poner a la brevedad posible en tabla este proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado de la carrera. Yo solo hacer presente, diputado, que despachamos en segundo trámite constitucional de esta comisión el artículo 38 bis de la Constitución, que establece las remuneraciones de todas las altas autoridades del Estado, y una comisión que se conforma, y por lo que me señala el secretario está mixta, ¿no? No, está listo para aprobación presidencial. Está listo para la promulgación, diputado. No. Entonces, ¿se rebajarían las dietas? ¿Qué es lo que se va a promulgar? No, la Constitución establece una comisión que va a fijar las remuneraciones de todas las altas autoridades del Estado. Y entiendo, como ya yo pensé que estaba mixta, pero ya se despachó a ley, está pendiente de promulgación, diputado, sin perjuicio de su solicitud. Sin perjuicio de eso, presidente, con ¿Sí? todo respeto, entonces pongamos en tabla el 15.521-07, que no guarda estricta relación con lo que usted va a poner en tabla y que se va a votar, porque en el fondo lo que necesitamos son señales claras a la población de que nosotros estamos por una rebaja de los sueldos y honorarios que reciben las altas autoridades de gobierno, ministros, subsecretarios, parlamentarios y demás autoridades. Creo que es súper importante que eso ocurra y que no sigamos dándole vuelta a las comisiones, porque los chilenos sabemos que las comisiones tienen joroba de camello, tienen cola de caballo, tienen cara de burro y no terminan en nada.
Este es un proyecto de ley que puede ser votado en esta comisión y también puede ser votado en sala sin tener que pasar por filtros intermedios que todos saben dónde empieza y nunca sabemos dónde termina. Muchas gracias, presidente, por su amabilidad. Muchas gracias, diputado Lagará, lo tendremos presente. Diputada Giles. Respecto de la diputada Catalina Pérez, solicité ayer, comentando la cuenta, que se nos pudiera hacer llegar a la comisión físicamente la licencia médica. Por supuesto, estamos todos al tanto de que se presentó, pero la solicitud que yo hice fue esa, y dado que no se ha producido, la vuelvo a reiterar. Yo creo que el país y nosotros como comisión queremos saber qué pasa con la desaparición por un mes adicional, entiendo que pagado, ya no ha renunciado a su dieta parlamentaria, de la diputada que está vinculada a este escándalo que ha remecido al país. Y creo que es bueno documentarlo, señor presidente, en todas formas, porque, por ejemplo, se nos va a presentar un problema con esta ausencia, esta desaparición de Catalina Pérez del mundo. Se nos va a presentar un problema en las votaciones, por ejemplo. Es mucho, se le va a presentar un problema al gobierno. Entonces a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué va a hacer su partido, Revolución Democrática, que parece que está ocupado de otros asuntos, pero qué va a hacer en relación a eso, si va a reemplazar o no a esta diputada titular, que por lo que sabemos durante un mes más va a estar pagada en su casa o no se sabe dónde, sin venir a su trabajo. Entonces me gustaría, por lo tanto, que se documentara adecuadamente, presidente, es lo único que pido, y que tuviéramos acceso físico a esa licencia médica, quién la emite, por cuánto tiempo, solicito enterarme del detalle. Ahora, respecto de lo que se acaba de comentar por parte de un diputado que nos visita, yo quisiera decirle, señor presidente, primero, que la formación de esta comisión a la que usted alude no garantiza en lo más mínimo que se vayan a bajar los sueldos de los parlamentarios. Es más, es altamente probable, permítame tener la sospecha de que lo más probable es que esa comisión decida subir los sueldos de los funcionarios de gobierno. Y yo creo que en la situación del escándalo que estamos enfrentando, de cómo se utilizan los recursos públicos por parte de determinadas autoridades, que va increciendo además, porque nos vamos enterando segundo a segundo, día a día, en una catarata que parece solo aumentar de la situación de lo que podría constituirse en un saqueo histórico del erario público. A mí me parece que es muy atendible lo que se propone, que en esta comisión se tramite una baja de la dieta parlamentaria. Creo que sería, y de las autoridades en su conjunto, ojalá. Me parece, presidente, y en ese sentido quiero secundar la propuesta, que sería muy razonable que usted, presidente, lo considerara para ponerlo muy prontamente. Yo creo que la ciudadanía está harta de sentir que le roban, ¿ya? Y creo que sería una excelente medida que pudiéramos tramitar ese proyecto y disminuir nuestras dietas. Recordemos que hace pocos días atrás aquellos que ganan 7 o más millones de pesos le negaron a las personas su derecho a usar sus propios ahorros previsionales en un sexto retiro. Yo creo que sería muy razonable, presidente, que acogiéramos esta solicitud que se ha hecho, y al menos yo me declaro absolutamente a favor de que bajemos ostensiblemente nuestras dietas. Creo que estos parlamentarios están claramente sobrepagados, engordando a expensas del pueblo. Muchas gracias, diputada. Como le señaláramos, las licencias médicas llegan a la Secretaría General de la Cámara, respecto de lo cual se da cuenta en la propia sala. Solo recordar y precisar que conforme a la ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes, las licencias médicas es un documento reservado al cual no tenemos acceso ninguna otra persona sin la autorización, obviamente, de la persona afectada. Terminada la cuenta y las palabras sobre la cuenta. Disculpa.
¿Hay un agregado a la cuenta, mi señor secretario? Sí, recién. Oficio de Gendarmería. Ah. Respuesta a las solicitudes previas. Oye, me planteó el señor secretario, acaba de llegar el oficio número 70-23 de fecha 22 de junio, que es el antecedente, sobre la normativa vigente sobre el uso de teléfonos celulares por parte de funcionarios de Gendarmería, que nos hace llegar el director nacional de Gendarmería el día de hoy a través de este oficio, y que le voy a pedir al señor secretario que lo comparta en el WhatsApp de la comisión. Se refiere única y exclusivamente respecto a los solicitados en segundo punto. Acompaño el listado de teléfonos celulares fiscales autorizados para su uso en el interior de todas las dependencias de este servicio, incluyendo los recintos penales, y efectúa un detalle de todos los penales y el número de teléfonos celulares fiscales que están en cada una de estas reparticiones. Muchas gracias, señor secretario. Y está impreso y lo mandamos muchas gracias, Margarita, señor secretario. Esta sesión número 109 ha sido citada con el propósito de, en la primera parte de esta sesión, proceder a votar en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior, que está en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma, que es el boletín número 15.796-07, y a estos efectos nos acompaña el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Subsecretario de Justicia, a quien aprovechamos de dar la bienvenida, también de Gendarmería, ¿su nombre? El coronel Álvaro Rivera. Y también nos acompaña junto al ministro la abogada de la División Jurídica Flora Benazul y el abogado de la misma división Mario Araya, y el señor Antonio Bascuñán, que es destacado abogado académico que nos acompaña vía telemática. Asiste también el profesional de la Oficina de Planificación y Presupuesto, señor Eliseo Huencho. En la sesión número 106 se dio inicio a la discusión en general del proyecto, oportunidad en que los diputados Alessandri, Sánchez, Longton, Giles y yo ingresaron una indicación al artículo 304 ter que propone el artículo único del proyecto. La comisión acordó para esos efectos recabar la mayor cantidad de información sobre la materia y despachar los siguientes oficios al señor fiscal nacional para proporcionar antecedentes respecto a la cantidad de delitos o denuncias relativas a delitos que hayan cometido en el interior de los recintos penitenciarios por medio de teléfonos celulares, precisando en lo posible el origen de los mismos y en qué porcentaje pertenecían a funcionarios de Gendarmería, que fue el oficio 70 despachado por nuestra Secretaría el día 22 de junio, y al señor Director Nacional de Gendarmería para que informe la normativa vigente sobre el uso de teléfonos celulares por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile en el interior de los recintos penitenciarios y remita los protocolos y normativa interna de cada uno de los establecimientos penitenciarios, que se adjunta también y que está a disposición en el teléfono celular de cada uno de los miembros de la comisión. Asimismo, para que se remita la nómina, cautelando debidamente los datos personales de las autorizaciones de ingreso de teléfonos celulares al interior de cada uno de los recintos penales. Recuerdo que este es un proyecto de ley que se tramita en segundo trámite, que está calificado con urgencia suma por parte del Ejecutivo. Señor Ministro. Muy buenas tardes por su intermedio, señor presidente. Saludo a todas las diputadas y diputados presentes. Dado que este es la continuidad del proyecto anterior, al cual asistió el subsecretario de Justicia, me permito dar la palabra a él para que continuemos con la discusión del mismo y la explicación de los oficios que acaban de haber sido remitidos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a las diputadas y diputados que se encuentran presentes, también a los que nos acompañan vía telemática. En la última sesión dimos una discusión en general del proyecto. Principalmente surgieron observaciones, algunas dudas respecto a la normativa que existía para que los funcionarios y funcionarias de Gendarmería tuvieran teléfonos fiscales al interior. Entonces eso es lo que responde precisamente el ordinario 1103 del 2023, del 4 de julio del presente año, que está suscrito por el Director Nacional de Gendarmería y da cuenta de, acompaña la normativa interna para la tenencia de celulares por parte de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería y el número de teléfonos celulares que se encuentran autorizados en los distintos establecimientos
penales por región, en todo caso, está la información, ¿ya? En total son 268 teléfonos celulares autorizados y se encuentra ahí el detalle en cada una de las regiones, el número de teléfonos celulares, y por cierto se entiende que el resto de los teléfonos celulares que se encontrarían al interior de los establecimientos penitenciarios no son teléfonos autorizados y por ende serían elementos prohibidos según el reglamento de establecimientos penitenciarios. Para actualizar algunas de las cifras que me parece que también es relevante, presidente, cuando estábamos en la conversación respecto a el proyecto, nosotros teníamos en la presentación que hicimos en la sesión pasada, bueno, no, la sesión antepasada, nosotros planteamos que conforme a la reforma que se hizo al Código Penal a través de la Ley 21.494, que se publicó en noviembre del año pasado, y en el que se estableció un nuevo artículo 304 bis, a través del cual se establece como un delito el ingreso de teléfonos celulares al interior de los establecimientos penitenciarios. Nosotros señalábamos con la información que teníamos al 30 de mayo de este año en curso, es decir, con los pocos meses de vigencia, que se habían iniciado un conjunto de 155 denuncias al 30 de mayo de este año, ¿ya? Sin embargo, ahora ya contamos con la información al 30 de junio, y quería que la comisión lo tuviera actualizada, porque al 30 de junio se han iniciado un total de 213 denuncias. Ese es el número total de denuncias que se han ingresado conforme al artículo 304 bis del Código Penal, que es una modificación que se incorporó a nuestra legislación el año pasado y que se publicó en el Diario Oficial en noviembre del año pasado, y como vemos una herramienta que se está siendo utilizada, que está teniendo importantes alcances, está sirviendo para denunciar tanto a internos, familiares de internos, como también a funcionarios de Gendarmería, como también a abogados que han ingresado teléfonos celulares. Tenemos un par de casos de abogados que han ingresado teléfonos celulares a los establecimientos penitenciarios, y el artículo 304 en ese sentido ha sido provechoso, una herramienta útil para contar con más elementos para poder contener los elementos prohibidos, que no solo tienen un impacto en la gobernanza interna de los establecimientos penitenciarios, sino que también tiene un impacto hacia el exterior. Y en ese sentido el proyecto lo que hace ahora es establecer que sea un delito que existan teléfonos celulares al interior, más allá de cómo hayan ingresado, ¿ya? Y que se considerara un delito aquello. Eso, presidente, es lo que me gustaría señalar. Me parece que puede ser muy relevante que la comisión escuche a Antonio Bascuñán, el profesor Bascuñán, porque él participó de manera muy activa en el proyecto de ley en el Senado, en su primer trámite, y se encuentra además conectado telemáticamente. Muchas gracias, señor subsecretario. No sé si el coronel tiene algo que aportar. Señor presidente, Antes buenas del tardes. profesor Bascuñán. No, en este punto nada, salvo esperar la exposición del profesor. Perfecto. Profesor Bascuñán, si usted fuera tan amable. Muy buenas tardes, señor presidente. Cumplo también con saludar por su intermedio a todos los miembros de la honorable comisión, al señor ministro, al señor subsecretario, al coronel Rivera y a todas las demás personas que nos acompañan en esta sesión. Hasta donde recuerdo, señor presidente, en la sesión pasada la discusión giró en torno a tres cuestiones distintas. La primera, una observación formulada por la diputada Giles en el sentido de que una prohibición de tenencia dirigida a personas privadas de libertad que no fuera de la mano de alguna regla que se refiriera al uso por esas personas de teléfonos portados por funcionarios de Gendarmería podía ser disfuncional. Esa fue una primera observación que generó discusión. En relación con esa observación, naturalmente, la solución legislativa sería incorporar junto con la hipótesis de omisión de denuncia, una hipótesis de facilitación de comunicación indebida o facilitación de comunicación sin autorización legal o reglamentaria por parte de funcionarios de Gendarmería, es decir, se podría generar una doble tipificación de la ilicitud o de los comportamientos ilícitos por parte de los empleados públicos en relación
con las comunicaciones no autorizadas por parte de las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios. En segundo lugar, señor presidente, se generó una discusión acerca de la regulación actualmente vigente de este comportamiento, en el sentido de que quizás pudiera ser superflua la regulación aprobada por el Senado respecto del hecho de estar prohibido, estar sancionado y eventualmente considerarse exentos de esa sanción a las personas que tuvieran deberes de confidencialidad. Hasta donde recuerdo fue el diputado Longton el que sostuvo que conforme al derecho vigente ya había un deber de denuncia de hechos ilícitos y ya había una sanción de la infracción de ese deber en el Código Procesal Penal, y fue el diputado Winter, hasta donde recuerdo, quien hizo ver que para las obligaciones de denuncia que entraran en colisión o conflicto con un deber de confidencialidad, existía en la práctica un reconocimiento de la preponderancia del deber de confidencialidad respecto al deber de denuncia, y que por lo tanto eso se encontraba de ese modo resuelto. En relación con esta discusión, las dos observaciones no suscitan controversia ni objeción. Efectivamente, el artículo 175A del Código Procesal Penal establece el deber de denuncia de los hechos que llegaren a conocimiento o tomar en noticia los funcionarios de Gendarmería de Chile. El artículo 177 establece como sanción la sanción prevista en el artículo 494 del Código Penal, que es multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Y la praxis entiende que siendo los delitos de violación de secreto del abogado 231 o de los profesionales 247 inciso segundo, los dos del Código Penal, siendo esos dos delitos ilícitos con más pena, o sea, con una pena más severa que la infracción al deber de denuncia, prevalece por esa razón, por un criterio de sopesamiento, de preponderancia, prevalece por esa razón el deber de confidencialidad, y entonces entiende exentos de la pena por infracción al deber de denuncia a quienes están bajo un deber de confidencialidad tal que si lo violaran cometerían delito de violación de secreto. Lo que sucede, señor presidente, es que el proyecto intensifica de manera muy severa la penalidad del delito de omisión de denuncia de la tenencia de elementos de dispositivos de telecomunicación de tenencia prohibida, no tanto en la pena privativa de libertad o en la pena pecuniaria, sino muy particularmente en la pena de inhabilitación. Al establecer el proyecto la pena de inhabilitación absoluta, temporal, en cualquiera de sus grados, hace de este delito un crimen en la escala de penas del artículo 21, y eso entonces responde a la preocupación del diputado Longton en el sentido de que este sería un delito especial y calificado, es decir, sería un tipo calificado de omisión de deber de denuncia porque tiene una pena más severa. No se suscitaría un problema de determinación de la ley aplicable porque el propio artículo 177 del Código Procesal Penal da preferencia a las disposiciones especiales por sobre la pena que él establece. Y se generaría una necesidad de una regla especial de exoneración para las personas que están bajo deber de confidencialidad, porque ya no se podría sostener el mismo argumento de que la pena por el delito de violación de deber de confidencialidad del abogado 231 o del profesional 247 inciso segundo no le diera más peso a ese deber de confidencialidad respecto de la infracción del deber de denunciar el hecho por parte del funcionario. Entonces, si este es un delito, si este es un tipo calificado, su justificación político-criminal sería la intensificación de la reacción penal, y siendo un tipo calificado, se pondría en entredicho la certeza con que prevalece el deber de confidencialidad, y en tal razón no sería superflua una regla de exención para quienes tienen deberes de confidencialidad. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Se ofrece la palabra, diputadas, diputados. Diputado Vilavaca. Sí, presidente. O sea, a mí en lo particular no me convence mucho esta norma, pero entiendo las razones que nos plantea el profesor Bascuñán. A mí lo que me causa más que preocupación, molestia, es que cuando uno ve
los datos entregados en esta discusión del proyecto de ley y uno dice, ¿sabe que el año 2020 ingresaron 18.957 celulares? No, fueron incautados, ni siquiera ingresaron. El año 2021 fueron incautados 28.794, 28.000. Ya, absolutamente. Sí, estos son los incautados. Estos son los incautados. Y el año 2022 incautaron 30.859 celulares. Y vamos a atacar el acceso de las personas que ingresan. Uno se pregunta, y la tenencia, sí, pero es que, ¿por qué ingresan primero? ¿Cuál es el mercado que hay detrás? Porque si usted me dice, no, es que las visitas o los abogados son los que ingresan los teléfonos, o sea, para que ingresen cerca de 50.000, porque yo creo que esto debe representar menos del 50% de todo lo que ingresa, es que hay un mercado allí al interior de ventas de celulares, al interior de nuestros recintos penitenciarios. ¿Ya? Y allí me planteo dos preocupaciones. Yo tengo la mejor opinión del trabajo que desarrollan los funcionarios uniformados y no uniformados de Gendarmería, y siempre lo he dicho. Los he defendido y estuve dentro del proceso de discusión de los funcionarios cuando discutimos junto al Frente de Trabajadores Penitenciarios, estuve en la PENI cuando tuvieron este momento duro con Carabineros, pero creo que aquí existe un grupo pequeño de funcionarios que están efectivamente llevando adelante un mercado negro y creo que allí es deber de los propios funcionarios de Gendarmería desarrollar también procesos de inteligencia para poder determinar esto. Porque si ustedes me dicen que se incautaron en el año 2022 30.859, es que ingresaron muchos más. Y si no somos capaces también como Estado de ponerle coto a que funcionen estos celulares en las cárceles de nuestro país, es que también estamos mal. Y es una discusión que ya la hemos dado en múltiples ocasiones. Claro, vamos a establecer este delito con penas más altas, incorporando nuevos ilícitos penales, pero resulta que las personas que están cometiendo delitos al interior de las cárceles ya están condenados y saben que las conductas que desarrollan con los celulares también están penadas, entonces no les preocupa que hoy día le establezcan un nuevo delito con penas más altas. Los gendarmes o las personas que ingresan celulares, abogados, para meter también a los colegas, visitas, etcétera, también saben que están cometiendo un ilícito penal. También lo saben y lo hacen igual. Entonces, creo que tenemos que buscar otras herramientas adicionales para inhibir el funcionamiento de los celulares al interior de las cárceles. Yo ahí lo que le pido al señor ministro, al señor subsecretario, Gendarmería en particular, que busquemos. Yo al final del día voy a aprobar este proyecto de ley porque creo que, tal cual lo dice el profesor Bascuñán, va a ser una herramienta. Pero creo que tenemos problemas más graves, que es un problema de fondo respecto a este tema, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Vilavaca. Diputada Cariola. Sí, gracias, presidente. Sí, a ver, a mí me pasa un poco algo parecido a lo que estaba diciendo el diputado Vilavaca recién. Entiendo la necesidad que hay de buscar mecanismos para controlar los delitos más efectivos, porque entiendo que esto estaba motivado en buscar herramientas más efectivas para controlar los delitos que se cometen a través de un celular, porque lo que estamos haciendo acá es dar un paso que va más allá, que en el fondo es transformar en delito solo la tenencia de un equipo telefónico, digamos, dentro de la cárcel. Actualmente, claro, los delitos que se cometen a través del uso del teléfono ya son delitos y están tipificados, pero ahora estamos entregando un elemento nuevo. Y yo entiendo que efectivamente, a ver, aquí hay un problema más de fondo y comparto que hay que buscar todas las herramientas que sean necesarias para poder limitarlo. Lo que me pregunto, y quizás en eso quisiera preguntarle al coronel que representa Gendarmería, ¿cómo ven ellos? ¿Cuál es el procedimiento en lo concreto? ¿Qué pasa en las cárceles? ¿Por qué llegan a ingresar tanta cantidad de teléfonos? ¿Cómo finalmente estos se terminan transformando en herramientas del delito tan habituales? O sea, creo que ahí hay un elemento que a mí por lo menos me interesa antes de legislar, porque si no, también nosotros terminamos tomando medidas, generando nuevos delitos, y si generamos nuevos delitos y eso no tiene un impacto real en frenar finalmente lo que ocurre con estos elementos, por lo que decía el diputado Vilavaca, que básicamente un preso va a decir, bueno, si esto significa sumar algunos años más de la condena, bueno,
bueno, asumo el costo, asumo la pena, digamos, que es un poco lo que hemos conversado en otras oportunidades ante la creación de delitos, que no necesariamente el crear delito o el aumentar pena genera una desmotivación de cometer el delito, ¿no? Hay quizás otras herramientas que pudieran ser más eficaces, y lo que me interesa es tratar de entender de que cómo esto contribuye realmente al objetivo que estamos buscando, y también preguntar cuál es el camino concreto, qué pasa para que finalmente lleguemos a los datos que estamos conociendo en este momento dentro de las cárceles, con gendarmería, con los presos y con toda la comunidad de alguna u otra manera que transita dentro de las distintas cárceles de nuestro país. Eso, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Winter, luego el diputado Alessandri y el diputado Sánchez y el diputado Benavente. Sí, presidente, voy a tratar de no repetir porque se parece un poco a la pregunta anterior, pero tengo la impresión de que este proyecto de ley no tiene como objetivo simplemente hacer justicia, sino que más bien tiene un objetivo respecto de que la prisión sea efectivamente una forma de desarticular a las bandas criminales y no sea solamente un cambio de domicilio. Por eso es que mi pregunta no va a ser la pregunta que uno debiera hacer en proyectos que tienen que ver con el derecho penal, porque esto no es una forma de hacer justicia o proporcionalidad en torno al sistema de pena, sino que más bien esto es una política pública para evitar una serie de delitos. Entonces yo quisiera preguntarle, ya sea a Gendarmería, al profesor Bascuñán, al ministro subsecretario, ¿cuál es el análisis que se hace con respecto, por ejemplo, al potencial disuasivo de la pena respecto a quienes efectivamente cometen este delito? Digamos, más allá de si es justo o injusto aplicar esta pena, ¿cuál es la expectativa que se tiene y qué elementos tenemos sobre la mesa para poder proyectar esa expectativa respecto del efecto que va a tener en que, de hecho, ocurra el resultado que estamos buscando? Muchas gracias, diputado Winter. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Gracias a los invitados que nos apoyan en esta tramitación. Yo quisiera plantearle al subsecretario, bastante crudamente, pero un poco en la línea de lo que decía el diputado Ilavaca y otros parlamentarios, yo no creo que tengamos ninguna posibilidad de lograr dejar todos los celulares afuera si es que la regla no es para todos, incluidos gendarmes. Si los funcionarios pueden entrar con celular, evidentemente va a haber un tráfico menor o mayor según el control que se haga de celulares. Si nosotros queremos cortar definitivamente las comunicaciones, tendrá que ser como trabajar en un organismo del Estado en Estados Unidos, donde el funcionario deja su celular en un casillero cuando ingresa al trabajo, y después, si hay algún mensaje de su familia, tendrá que llegarle por teléfono fijo la notificación de alguna emergencia. No hay ninguna posibilidad, si hay libertad para los gendarmes, de que no hayan celulares adentro. Y me preocupa un poco la línea de lo que ha hecho el Ministerio de Justicia respecto a la fiscalización de los celulares adentro. El Ministerio de Justicia, según lo que podemos ver en los portales de compras públicas, ha optado por tecnología de hace 20 años atrás, de bloquear señal de celular y de optar por una empresa que les diera, como parte de la licitación, acceso a teléfonos públicos. Esa tecnología existe hace 20 años. ¿La podemos ocupar? Por supuesto que la podemos ocupar, pero no cumple todos los objetivos. La tecnología que existe hoy día, y le he mandado varias veces al subsecretario Monsalve los ejemplos y los links, es tecnología que le permite a usted saber qué celulares están operando en la cárcel, escucharlos, desbaratar bandas criminales, perseguir a algún gendarme que haya caído en la amenaza o en la tentación, escuchar esas llamadas, hacer las denuncias al Ministerio Público, y hace poco hicimos una modificación legal para que los gendarmes pudieran investigar adentro de los penales. Entonces, el primer llamado es al Ministerio de Justicia a ocupar la tecnología de punta en estos temas. Si vamos a permitir un celular de un funcionario, significa que van a haber celulares adentro. ¿No será más inteligente hacer escuchas de esas llamadas, de esas bandas que queremos desbaratar? Y si el objetivo es que no entre ni un celular, habrá que ser estricto y no dejar entrar ninguno, y evidentemente con la incomodidad que significa para los funcionarios dejar el celular en un casillero afuera. Yo siento que esa es la única forma de llegar a tener cárceles con 0 celulares. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado Sánchez.
Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho a agradecer también a todos los invitados que han expuesto. Y en la línea con lo que se ha comentado recientemente, yo creo que siendo importante lo que hemos discutido hoy día, lo que estamos discutiendo en este momento, que es sancionar con más fuerza a quienes ingresen teléfonos u otros medios de comunicación para efecto de uso por parte de condenados, yo creo que tenemos que tener una política mucho más seria como Estado respecto al control de los teléfonos que entran a las cárceles. Una opción es restringir esto por completo. Otra opción es que haya un chequeo más acucioso por parte de Gendarmería de todas las personas que entran, por lo menos para establecer quiénes entran con qué tipo de artefactos tecnológicos y poder verificar a la salida si es que todos esos artefactos tecnológicos con los cuales entró una persona pueda ser el abogado, pueda ser un familiar, un amigo, una visita, que todos esos elementos tecnológicos que entraron en una visita están saliendo también. Yo creo que no solo respecto de las cárceles, sino que en general como país estamos muy en pañales y muy desactualizados respecto a el control del uso de teléfonos o de la permanencia de teléfonos dentro de determinados espacios. Lo vemos no solo respecto a las cárceles, sino también en reuniones donde se discuten materias políticas complejas o materias incluso que afectan a la seguridad nacional, cuestiones que están mucho más avanzadas y de hace muchos años en otros países. Aquí ni siquiera lo consideramos. Esto no se resuelve solo con bloqueadores de señal, sino que se resuelve con decisiones categóricas y disciplina por parte de quienes participamos en esos espacios donde es importante que no exista interceptación de comunicaciones ni tampoco el acceso no apropiado de estas herramientas de comunicación que puedan ser utilizadas para la comisión de delito o bien para la obtención de información sensible. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para que de aquí salga una discusión más profunda y podamos tener también acceso, ojalá dentro del marco de la discusión de este proyecto de ley aquí en la comisión, algún antecedente de parte del Ministerio de Justicia respecto de qué protocolos nuevos se van a implementar dentro de las cárceles respecto a el manejo, el ingreso y el control de estos elementos tecnológicos. Hoy pueden ser teléfonos, pueden ser tablets, computadores, cualquiera de ellos tiene capacidad para servir de medio de comunicación, a veces incluso relojes tecnológicos que también cumplen la misma función. Yo creo que tenemos que tener un poquito más de acceso a información respecto de protocolos nuevos que se van a implementar dentro de las cárceles, porque si solo aprobamos este proyecto de ley y no hacemos nada más, creo que va a ser completamente insuficiente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Benavente. Gracias, presidente. A ver, yo en general concuerdo con lo que se ha planteado aquí, de que hay que atacar el problema que está ocurriendo dentro de las cárceles y este posible mercado que pueda generarse dentro de los recintos penitenciarios en relación a proveer de elementos de celulares a los condenados. El proyecto algo se hace cargo porque establece un delito a una omisión de denuncia. Eso es positivo. Yo tengo dos inquietudes, independiente de cómo lograr, porque de acuerdo a lo que se ha dicho sería sigue siendo insuficiente. Pero yo quiero insistir en algo que planteamos en la sesión pasada y aprovechando a lo mejor que está el profesor Bascuñán, que también lo pueda dilucidar, y que no me quedó lo suficientemente claro en la sesión pasada. El Código de Procedimiento Penal establece también la omisión de denuncia respecto al funcionario de Gendarmería. Hay una norma expresa y habla no solo en general respecto de funcionarios públicos, menciona a gendarmes y lo castiga como falta. Con esta norma, que me parece bien que se le otorgue, se le dé una pena a la omisión de denuncia, pero yo insisto que los jueces van a preferir aplicar la otra norma, porque en el derecho penal se prefiere aplicar siempre para dos casos similares, para dos normas similares, la pena inferior. Entonces, esta norma, la omisión de denuncia de esta norma,
va a terminar siendo totalmente ineficaz. Creo yo que el juez va a aplicar la norma del Código de Procedimiento Penal. ¿Esto es una ley especial? Sí. La especialidad de la norma aplica esta. Pero en derecho penal la pena siempre es en pro del imputado, del reo. Entonces va a aplicar la otra norma. Entonces tenemos que hacernos cargo de esa norma del Código de Procedimiento Penal que castiga como falta una situación, la misma situación que acá. Yo creo que deberíamos tocar esa norma, derogarla, estudiarla, derogarla, etcétera, si vamos a aprobar esto. Y tengo también un tema, un detalle puede ser, pero también pueden ocurrir situaciones que quien denuncie a funcionarios de gendarmería dentro de los recintos penales, por su omisión de denuncia sean los propios reos. ¿Qué va a ocurrir ahí? Y muchas veces los propios reos actúen más bien movidos por un deseo de venganza, y vamos a tener también quizás, se puede generar un problema ahí, a lo mejor funcionarios de gendarmería, algunos acusados injustamente, porque un reo le diga, yo sé que usted vio que tal persona tenía un celular y cayó. Entonces también ahí me genera ruido también ese tema en el caso de una denuncia a un funcionario de gendarmería por parte de un condenado. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado. Nuevamente, el diputado Soto había pedido la palabra muy breve para terminar esta ronda. Diputado Soto. Gracias, presidente. Saludar al señor ministro, su secretario, a todos nuestros invitados de Gendarmería, a los colegas. Yo creo que todos tenemos dudas sobre la eficacia de esta propuesta legal de tipificar el delito prácticamente de tener teléfono y otro elemento de comunicación al interior de la cárcel o omitir la denuncia de su existencia. Sobre todo cuando, como dice el diputado de la Vaca, se incautan al año en el sistema penitenciario chileno alrededor de 30.000 teléfonos celulares al año. Entonces, ahora se nos propone que esas 30.000 incautaciones de teléfonos celulares sean transformados en 30.000 delitos. Porque cada teléfono celular que fue incautado estaba siendo utilizado en el interior de las cárceles de manera ilegal o antirreglamentaria. Entonces, bajo esa óptica, la expectativa sería que hubiera 30.000 denuncias al Ministerio Público para que se hicieran cargo de la investigación y penalización de las personas que aparecieran como tenedores de esos teléfonos celulares. Todos dudamos de que eso vaya a ocurrir, es evidente. Y la pregunta que yo hago es la siguiente. Hoy día, antes de esta ley que nos proponen aprobar, es una falta al reglamento tener teléfonos celulares en las cárceles. Es una falta grave. Y dado que se incautan alrededor de 30.000 teléfonos celulares al año en las cárceles, quisiera saber cuántos de esos casos al año se castigan como falta al reglamento. ¿Son sancionados con alguna de los mecanismos que tiene el reglamento penitenciario? Para saber si realmente esos 30.000 celulares, incautación de 30.000 celulares, también se tradujo en 30.000 faltas reglamentarias y personas que fueron privadas de beneficios carcelarios, que estuvieron en celda de aislamiento, porque a mí me tiende a parecer que lo que deberíamos nosotros hacer es agravar las penas del reglamento, es decir, darles mayores sanciones reglamentarias y privarlos, por ejemplo, de beneficios penitenciarios, salidas dominicales, salidas diarias, beneficios de visita por mayor cantidad de tiempo, porque pretender que una persona que está privada de libertad, que lleva una gran cantidad de delitos en su prontuario, por eso está en la cárcel, tenga algún tipo de disuasión a partir de la creación de estos delitos, es como, yo creo que uno está equivocando el foco. Probablemente una persona que nunca ha entrado al sistema de justicia como imputado pueda tener algún miedo de una sanción de este tipo, pero no los que están presos por graves delitos de homicidio, lesiones, robos reiterados, en fin. Yo creo, me parece así, que podría ser más idóneo endurecer de manera notable las sanciones del reglamento, porque afectan la situación que ellos viven en ese momento, es decir, los privados de libertad
pasan a tener sanciones que le implican perder beneficios de contacto con sus familias, de contacto con los demás internos, como son las celdas de aislamiento, o privados o distanciados del tiempo que van a salir en libertad, en respecto de los beneficios de salida. Pero decirles que van a ir a un juicio, donde probablemente van a tener un juicio oral, que duran años, donde las dificultades de prueba son evidentes, porque no deben haber testigos al interior de las galerías de la penitenciaría disponibles a ir a declarar en contra de otro interno, me parece que no sé si es una buena idea. Eso como pregunta a nuestro invitado, señor presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Oiga, yo muy breve, yo entiendo este proyecto como un instrumento, como un recurso más. También comparto la discusión que se da en torno a la capacidad disuasiva que tiene sancionar o penar la tenencia de estos instrumentos al interior de los recintos penitenciarios. Y claramente el solo sancionarlo de acuerdo al reglamento había consideración del segundo proyecto, que es muy importante, que vamos a tramitar ahora, comenzar la tramitación, que es el nivel de hacinamiento en las cárceles. También es muy difícil poder efectivamente hacerlo, pero hoy día sancionamos y aprobamos el ingreso de aparatos o de celulares a las cárceles. Hoy día, si un interno es sorprendido, no tiene ninguna sanción penal. Yo tendría a pensar que efectivamente en ese caso en particular podría sí efectivamente tener un rol más disuasivo respecto a la tenencia de esos elementos al interior de un recinto penitenciario, el que esto se sancione y no como ahora, que es solo una falta administrativa. Esa es mi opinión. Diputado Sánchez había pedido la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el entendido de que yo creo que hay un acuerdo más o menos transversal de que esto es una buena idea, un buen proyecto de ley de endurecer las penas en esta materia. Yo por lo menos soy de la idea de que el país nos está demandando más hoy día en general, no solo respecto de esto, sino que en general con las leyes. O sea, que aprobemos buenas leyes acá, pero que nos aseguremos que la bajada a la práctica se concrete. Yo entiendo que este es un proyecto de ley de iniciativa por moción de senadores, pero el gobierno aquí de cierta forma lo ha apadrinado al ponerle una urgencia, y traerlo aquí más rápidamente a esta comisión. Entonces lo que a mí me gustaría solicitarle, presidente, es que acordemos aquí como comisión, pedirle especialmente al subsecretario que que podamos votar, ojalá quizás en general hoy día, pero dejar pendiente la votación en particular, y que para la próxima sesión en que discutamos este proyecto de ley le pidamos al Ejecutivo que venga con una propuesta un poco integral respecto de qué es lo que va a pasar en las puertas de las cárceles una vez que esta ley comience en funcionamiento. ¿Dónde se va a notar la diferencia? ¿Cómo se va a controlar mejor el acceso de teléfonos? Porque si no hay una bajada administrativa de esto, que se concrete en la realidad y que cada uno de los chilenos podamos observar la diferencia que provoca esta ley que vamos a estar aprobando, yo creo que si eso no ocurre, esto se va a convertir en letra muerta. Entonces le quería pedir por su intermedio, presidente, que le solicitemos al Ejecutivo ese compromiso y que la próxima semana llegue para que podamos votar en particular, pero con un poquito más de certeza y de claridad de cómo se va a ver esto reflejado en la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Había consideración de lo que usted plantea, de la discusión que se da, de lo importante también que es iniciar la discusión del segundo proyecto que está en la segunda parte de esta sesión, y de que claramente, tal como señala el propio proyecto de ley del punto de vista reglamentario, tal como planteaba el diputado Alessandri, por ejemplo, la limitación o la restricción absoluta de uso de dispositivos al interior, también por personal de Gendarmería, es parte de un reglamento que efectivamente también puede complementar esta norma o el compromiso de la modificación del reglamento. Yo le quiero pedir a la Comisión la unanimidad para que votemos solo en general este proyecto y discutamos en particular la siguiente semana, para que si algún diputado o diputado también quiere presentar alguna indicación, que hoy día no está aquí, para mejor comprensión podamos desarrollarla. Sí, eso estamos pidiendo, pero lo que corresponde a nosotros es solo que lo votemos en general. Le vamos a dar la palabra al subsecretario para cerrar el debate, votamos en general y dejamos la votación en particular para la próxima semana. ¿Estamos todos de acuerdo? De acuerdo. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio hacerme cargo de alguna de las intervenciones de los diputados y diputadas. Lo primero, presidente, es que cuando comenzamos el segundo trámite de este proyecto, nosotros hicimos una exposición del conjunto de medidas que estamos tomando para precisamente hacernos cargo de lo que señala el diputado Ilavaca, es decir, del problema que tenemos al interior de los establecimientos penitenciarios de
la gran cantidad de elementos prohibidos que se encuentran, entre otros, teléfonos celulares, ¿ya? En esa oportunidad, y ahora voy a dar algunos datos también en ese sentido, nosotros estamos tomando un conjunto de medidas que son de carácter administrativo, ¿ya? Lo primero es que desde junio del año pasado, y por eso tenemos más incautación de teléfonos celulares que otros años, tanto en el año 2022 como en lo que va de este año, desde junio del año pasado iniciamos una política de allanamientos nacionales, masivos, simultáneos, en 20, 30 y la semana antepasada en casi 50 establecimientos penitenciarios de los 80 que tenemos en el país, al menos una vez al mes, y a través de una unidad especial de gendarmería que hace estos allanamientos, que antes lo hacía la misma unidad o muchas veces los mismos funcionarios que se encontraban dentro de la unidad. Aquí viene una unidad especial que hace una intervención general y se hace esto a nivel nacional, y por lo mismo estamos encontrando más elementos prohibidos que los que encontrábamos antes. Primero. En segundo lugar, estamos tratando de concretar una larga aspiración que tiene que ver con la inhibición de la telefonía celular al interior de los establecimientos penitenciarios. Y aquí una aclaración a lo que señala el diputado Alessandri. Nosotros iniciamos una licitación pública en 14 establecimientos penitenciarios que hace dos cosas. Primero, incorporar la telefonía pública al interior de estos establecimientos penitenciarios, ¿ya? Porque no existía una licitación general en los establecimientos penitenciarios de nuestro país que tuviera telefonía pública, porque si vamos a inhibir la telefonía celular, tenemos que otorgar la posibilidad de que existan teléfonos públicos para que los internos puedan comunicarse con sus seres queridos, con sus familiares, con las personas pero a través de un sistema de gestión. Nosotros tenemos antecedentes hacia dónde están llamando, hacia dónde van a llamar, etcétera, ¿ya? Y en segundo lugar, la inhibición de la telefonía celular, pero no es con la tecnología de hace 20 años, porque la tecnología de hace 20 años se encuentra efectivamente obsoleta, se trató de utilizar en los establecimientos penitenciarios, ya sabemos lo que ocurrió, inhibió no solo la señal del establecimiento penitenciario, sino que cuadra a la redonda, lo que pasó precisamente en el Centro de Justicia, y por lo tanto la licitación que nosotros estamos iniciando es de gestión de telefonía celular con la tecnología de punta. La buena noticia es que tenemos oferentes interesados y debiéramos estar entre agosto y septiembre en condiciones de poder adjudicar esa licitación, lo que va a lograr algo que no se ha logrado en los últimos años, que es precisamente tener gestión de telefonía celular al interior de los establecimientos penitenciarios. En tercer lugar, actualmente existen solo 8 body scan en los 80 establecimientos penitenciarios que hay en el país. 8. ¿Ya? Que nos permiten controlar de mejor forma la entrada a los establecimientos penitenciarios. El resto se hace de manera manual o con paletas de control, con paletas detectoras. Lo que nosotros hemos iniciado a través del presupuesto, principalmente el año pasado, tanto de redistribución del presupuesto de la Subsecretaría de Justicia como del presupuesto público para este año, principalmente a través de la glosa contra el crimen organizado, es que vamos a tener 12 más, y aquí tengo la última información, o sea, vamos a tener 12 más y además incorporar ondas milimétricas en 4 establecimientos penales más y arcos detectores de metales y paleta en 2 establecimientos penales más, ¿ya? En la lógica de ir generando un conjunto de medidas que nos vaya permitiendo que existan menos elementos prohibidos dentro de esos teléfonos celulares. Es decir, estamos tomando un conjunto de medidas y esperamos también para el presupuesto del próximo año incorporar más body scan que nos permita que se detecten más ingresos irregulares al interior de los establecimientos penitenciarios. En cuarto lugar, la actual normativa en esta materia tiene que ver con que, voy a referirme a la actual hasta noviembre. La actual hasta noviembre era que tanto el ingreso de un teléfono celular como la tenencia de un teléfono celular al interior de un establecimiento penitenciario solo era una falta al reglamento de gendarmería, ¿ya? Es decir, la sanción que podía involucrar era una multa en el caso de los, en el caso de los funcionarios era una falta administrativa, y en el caso de los internos una mala conducta, lo que redundaba tanto para los beneficios penitenciarios como para la libertad condicional. Y en el caso de que una visita ingresara a un teléfono celular, no tenía sanción, suspensión de la visita, pero en el caso de que un abogado ingresara a un teléfono celular, no tenía ninguna sanción, y en el caso de que obviamente un gendarme ingresara a un teléfono celular, era una falta administrativa. Esa era la situación hasta noviembre del año pasado. Desde noviembre tenemos una herramienta más, que esto
permite eventualmente, lo que nosotros creemos lo que hay que estudiar de todas maneras cómo esto va evolucionando, lo que va a permitir es que se inhiba las personas de ingresar, porque ahora ya no es solo una falta administrativa en el caso de los gendarmes o en el caso de los internos, sino que va a ser un delito derechamente. ¿Ya? Y eso es lo que nos ha permitido iniciar un conjunto de causas, que son las que ya señalé recientemente, que son más de 200 en los pocos meses de vigencia de la ley. Y en el caso de que se apruebe esta ley, tenemos una herramienta más que va a hacer que la tenencia sea un delito también en su interior. Actualmente ya en el reglamento es una falta administrativa y en el caso de los internos es una falta a su buena conducta, por lo cual ya se encuentra, si una persona tiene un delito, ya va a estar limitada su posibilidad de postular a los beneficios penitenciarios, ya sea los permisos de salida como la libertad condicional. Eso ya existe. ¿Ya? Y lo que hemos visto que claramente no es suficiente, porque de todas maneras siguen teniendo teléfonos celulares en su interior. ¿Ya? Para ir cerrando, este es un conjunto de herramientas que nos va a permitir tener mejores elementos para poder gestionar de mejor manera los establecimientos penitenciarios, que son, por cierto, muy complejos. ¿Ya? Y en la reglamentación que nos mandó Gendarmería y que se los copió y que lo envió por oficio, se señala con claridad, y por eso también, para que tengamos todo súper clara la información. Actualmente solo están autorizados al interior de los establecimientos penitenciarios los teléfonos fiscales. No existen otra autorización, y son el número de teléfonos que están señalados en el oficio. ¿Ya? Y el resto, tanto para los funcionarios de Gendarmería, sus teléfonos particulares, como, por cierto, para los internos, que una falta al reglamento, no están autorizados. Y lo dice expresamente el oficio número 1430, que son las instrucciones generales que da el director del entonces, del año 2017, de Gendarmería, en el cual señala expresamente que los teléfonos particulares para los gendarmes no se encuentran autorizados. Por lo tanto, no se generaría el temor de que se estuviera creando como un mercado en el cual, como los gendarmes tenían autorizado el ingreso a sus teléfonos, eso pudiera generar que eventualmente se generara un mercado para ellos. Eso no debiera ocurrir, porque actualmente ya están prohibidos para los gendarmes, y por cierto, si es un delito la tenencia de teléfonos no autorizados, también va a ser un delito. ¿Qué es, para ir redondeando? Lo que nosotros estamos trabajando es que de aquí, ojalá, al término del gobierno podamos tener, primero, detectores, body scan de última generación o ondas milimétricas, ojalá en la mayor cantidad de establecimientos penitenciarios, ojalá en todos. ¿Ya? Debiéramos tener de aquí a este año, a final de este año, debiéramos tener no solo la licitación para los 14 establecimientos penitenciarios de inhibición de celular, porque además estamos iniciando a través de una redistribución de presupuesto de la Subsecretaría de Justicia, estamos entregando recursos para inhibir todo el sector de Pedro Montt, a través de un arriendo directo. ¿Ya? Y debiéramos incorporar recursos en el presupuesto también para completar el total de los establecimientos penitenciarios en el 2024-2025 con inhibición de telefonía celular. Es decir, tomando un conjunto y continuar con los allanamientos masivos, sistemáticos, permanentes. Este es un trabajo de todos los días. Es decir, con estas herramientas vamos a ir teniendo establecimientos penitenciarios, ojalá con menos cantidad de elementos prohibidos, y en el futuro cercano, ojalá con solo los que se encuentren autorizados. Muchas gracias, señor subsecretario. Entonces, conforme a lo acordado, vamos a proceder a votar en general este proyecto. Recordar que el acuerdo también daba cuenta de que la próxima semana vamos a proceder a la votación en particular. En votación, señor secretario. Diputado Benavente. ¿Sí? Lo disculpo. Sí, hay un par de consultas también al profesor Bascuñán. ¿Esas quedan para la próxima sesión? Sí. Perfecto. En votación. Presidente, se procede a la votación en general del proyecto en debate. Diputado Alessandri, vía remota. Diputado Alessandri, si debe prender tanto la cámara como el micrófono, por favor, para votar. Vamos a proceder con los presentes. Diputado Benavente. A favor. Diputada Carol Cariola. Diputado Ilavaca. Sí. Diputada Flores, está con audio y video. Sí, muchas gracias. Voto a favor. Muchas gracias. Diputada Pamela Giles.
Como he sostenido desde el comienzo de esta discusión, el problema central al que nos enfrentamos, yo creo que está siendo adecuadamente abordado por el subsecretario Gajardo y por el Ministerio. Y esto es que cualquiera que tenga calle y cana sabe que el uso de teléfonos al interior de las cárceles se produce fundamentalmente por instrumentos que provienen de gendarmería, para decirlo claramente, ¿ya? Sean de su propiedad legal o por algún otro mecanismo. Por lo tanto, pareciera ser que de los puntos expuestos, el que debería ponerse más énfasis en la ejecución de esta legislación una vez que está aprobada, es en la presencia de detectores, que ya no depende de la legislación, sino que depende de la ejecución que se haga, en lo que entiendo que por su intermedio, presidente, el subsecretario Gajardo está clarísimo, trabajar en esa dirección. Yo creo que todavía se puede mejorar bastante en este sentido la legislación que se nos propone. Agradezco la referencia que hizo el profesor Bascuñán a esta preocupación que he manifestado desde el comienzo y voto a favor en el entendido de que vamos a seguir avanzando en esta dirección. Bien, diputado Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. Tal como he señalado, me parece que esto es una buena iniciativa, pero que si es que de verdad constituye un aporte, eso va a depender estrictamente de que esto se baje bien a la práctica. Tal como decía recién la diputada Giles, yo creo que ese es el punto relevante, que existan controles dentro de las cárceles. Puede ser a través de mecanismos tecnológicos como inhibidores de señal u otras herramientas, creo que eso ayuda, pero también tiene que haber controles físicos a las entradas de las cárceles y también tienen que haber fiscalizaciones regulares, porque si esto depende de que puedan o no acceder los gendarmes con teléfono, la pregunta del millón es, bueno, ¿quién está fiscalizando que esa norma efectivamente se cumpla? Voy a votar a favor, señor presidente, señor secretario, pero con la confianza de que la próxima semana también podamos discutir cómo avanzamos hacia adelante, entendiendo que hay buenos cambios que se han ido implementando y he escuchado su intervención, subsecretario, pero siempre se puede avanzar más. Muchas gracias. Diputado Leonardo Soto. Diputado Gonzalo Vinter. A favor, secretario. Presidente, diputado Raúl Leiva. A favor. Vuelvo a llamar al diputado Jorge Alessandri, así como el diputado Miguel Ángel Calisto, que también está por vía remota. Para votar deben prender audio y video, por favor. Diputado Lontón, ¿se retiró? Cierro, presidente. No puede, amigo mío. Por eso, que el diputado Longton está en otra comisión. Si vuelve, podríamos acordar consignar su voto. Presidente, procedemos a cerrar la votación en este momento con 9 votos a favor, ninguno en contra y por lo tanto con votación unánime en general. Se aprueba en general entonces este proyecto de ley. Agradecemos mucho, señor subsecretario, coronel, y también, como siempre, la disposición del profesor Bascuñán que nos ha acompañado. Vamos a entonces pasar, corresponde entrar a la segunda parte de la sesión para iniciar el estudio del proyecto de ley de origen en mensaje que establece reglas especiales tratándose de alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios y modifica otros cuerpos legales en primer trámite constitucional, boletín número 16.087-07, y a estos efectos nos acompaña el señor ministro de Justicia, el señor subsecretario, y que acompañados también por el jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, señor Johnny Saldías Burgos, y las abogadas de la División Jurídica, señoras Paula Recabarren y Rocío González. Se ha acusado al señor director general de Gendarmería, quien solicita tener a bien recibir en su reemplazo al coronel Álvaro Rivera Andrade, inspector operativo, y a la señora Pía Donoso Escobar, abogada, y María Soledad Cornejo Bustos, arquitecto, que también nos acompañan. Le damos la bienvenida. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Nosotros tenemos una presentación para estos efectos, que igualmente se encuentra disponible en sus escritorios.
Este proyecto se refiere a las condiciones excepcionales para ampliar establecimientos penitenciarios, dado la situación que actualmente se encuentra y que en otra oportunidad a este tema ya me he referido, incluso en esta comisión. Por su intermedio, señor presidente, en consecuencia, para efectos de abordar el proyecto, hemos creído indispensable, el equipo del Ministerio de Justicia y de Gendarmería, realizar una exposición breve sobre la situación de la política penitenciaria y particularmente en los órdenes de magnitud, para que vuestras señorías puedan tener la información completa y en consecuencia comprender adecuadamente la razón excepcional del proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo. Solo recordar que hay 5 ejes de la política penitenciaria que son relevantes, todos igualmente importantes y que forman parte de los objetivos que tiene que gestionar Gendarmería y el Ministerio de Justicia, establecimientos que establezcan reglas adecuadas para el respeto de derechos humanos, mejoramiento de condiciones de habitabilidad, combate contra el crimen organizado, sobre eso ya me voy a referir en particular al final, las posibilidades de estudio y los aspectos vinculados a reinserción. De hecho, probablemente este último es clave no solo para las trayectorias de las personas que están privadas de libertad, sino que esencialmente también para efectos de seguridad. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el diagnóstico actual? Algunas de estas cosas las hemos conversado con ustedes en esta comisión. El primero es que tenemos una situación de infraestructura deficiente. El 43% de los establecimientos que no son concesionados se encuentran en condiciones de infraestructura inadecuadas. Lo segundo es por las razones que también ya hemos explicado, pero que más adelante igualmente volveremos sobre ellas. Tenemos un déficit de plazas que es bien significativo y lo que creo que es relevante, dado que las políticas de infraestructura tienen también que dimensionarse en el largo plazo, es la proyección que con las actuales cifras está desarrollando Gendarmería hacia el año 2033, ¿no? Lo tercero es que, especialmente en los casos de hacinamiento y sobrepoblación, por los niveles de intensidad del uso de la infraestructura, lo que tenemos es un daño recurrente y expansivo de los centros, especialmente porque dadas las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, no es posible realizar reparaciones sin afectar el número de plazas disponibles. Y por último, esto tiene efecto en las condiciones carcelarias, que tiene consecuencias de indignidad, no solo para las personas que están privadas de libertad, sino que también para quienes desempeñan labores al interior de los establecimientos, y sobre todo impacta en las condiciones de salud y en las posibilidades efectivas de llevar a cabo los planes de reinserción. ¿Qué contexto, además, la siguiente por favor, es relevante tener en consideración, dado que el funcionamiento del régimen penitenciario es una más de las partes que forman o que se estructuran en el sistema de persecución penal? Esto es bien relevante porque en ocasiones cuando discutimos sobre todo el aumento de pena, establecimiento de régimen de aplicación de las mismas más rígidas, eso tiene una consecuencia y una de las consecuencias está vinculada a estos aspectos que tienen que ver con los impactos en infraestructura. Lo primero tiene que ver con que en el último tiempo hemos tenido un aumento sostenido de la población penal. Podríamos luego discutir las razones que explican eso. Lo segundo es que tenemos un aumento de la sensación de inseguridad, pero sobre todo un tipo de criminalidad que se da especialmente en delitos más violentos y de aquellos que cometen con mayor impacto social. Y lo último, que en nuestra opinión es relevante y que lo advertimos en cada oportunidad que este Congreso tiene discusiones sobre aumento de penas o regímenes rígidos de penas, es que existe un impacto directo, una relación directa con el número de personas privadas de libertad. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica, nosotros creo que en otro momento también la hemos mostrado con anterioridad y los datos los hemos mostrado desde el año 1974, pero esta es la proyección de personas privadas de libertad. Si ustedes ven el comportamiento que nosotros tuvimos desde el año 2016, antes tenemos otra relación, el periodo que sucedió al 2010, ya me voy a hacer referencia a ello. Nosotros más o menos nos mantuvimos en torno a el número de plazas disponibles. Existe una baja significativa en el año 2020, que es consecuencia de la Ley de Indulto General, que está vinculada a la pandemia. Pero si ustedes comienzan a analizar los últimos 16 meses, lo que tenemos es un aumento sostenido de las personas privadas de libertad. Lo que es
muy relevante que vuestras señorías tengan en consideración es que ese aumento sostenido de personas privadas de libertad se da además en un ámbito que es especialmente complejo. El número de imputados ha aumentado significativamente. Si uno mira a la fecha, el 38% de las personas que se encuentran privadas de libertad, las 50.000, son personas que provienen de, están en condición de imputadas en el régimen de prisión preventiva. Lo que nosotros también hemos analizado, que el promedio de la prisión preventiva también está aumentando, ¿no? Eso va provocando un estrés significativo, ¿no?, en el sistema penitenciario, y esa tasa de crecimiento ha sido especialmente importante en los últimos 16 meses. Si ustedes miran la lámina siguiente, por favor, ahí hay un análisis un poco más detenido de cómo ha venido comportándose eso. De acuerdo a las cifras de Gendarmería, nosotros debiésemos en algún sentido lograr una tasa de crecimiento normal, volver a tener una tasa de crecimiento normal sobre el año 2025, pero en todo caso hacia el año 2033 la proyección está asociada a 64.000 personas privadas de libertad. En consecuencia, el efecto que eso tiene en el régimen de infraestructuras penitenciarias y la proyección de ellas y su desarrollo es extremadamente importante dada la proyección que tenemos en la actualidad. La siguiente, por favor. Otro de los datos que es muy importante que vuestras señorías tengan presentes es el aumento significativo de la población penal extranjera que se encuentra privada de libertad. Ese número es especialmente relevante en la segunda mitad del año 2020 en adelante. Esa proyección va en aumento y nada indica que ese número va a reducir. En algunos, dependiendo de las zonas geográficas, esa participación de personas es mayor, y si ustedes se detienen también en la cifra, ese aumento significativo de personas extranjeras privadas de libertad, en este caso son principalmente imputados, es decir, personas que están en prisión preventiva. Esto tiene varias consecuencias desde la perspectiva del cambio que ha tenido el interior de los penales, en segundo lugar, los efectos que tiene desde el punto de vista de la gestión de Gendarmería, y en tercer lugar, la forma y modo en que debemos observar y proyectar la infraestructura penitenciaria. La siguiente. Desde el punto de vista del plan de infraestructura que ha desarrollado el Ministerio de Justicia, sobre esto quiero también ser completamente, para que ustedes tengan toda la información. Los criterios sobre el plan de infraestructura es una política del Ministerio de Justicia, con indiferencia de la administración que ha estado a cargo de ella. Esto es bien relevante porque en algún sentido nosotros también somos gestores de políticas previas que se han ejecutado y que son consistentes en tratar de mirar estos tres aspectos, ¿no?, que son infraestructura, la situación de infraestructura crítica, es decir, tratar de mantener, ¿no?, un sistema que garantice adecuadamente los recintos que existen. La segunda, condiciones carcelarias, especialmente focalizado en condiciones de dignidad para garantizar reinserción y salud, y aumento de plazas, sobre todo por las proyecciones que tenemos, ¿no? Es bien relevante tener en consideración ese tipo de proyección. La siguiente, por favor. De aquí al año 2024, esto tiene que ver con la manera en que el Ejecutivo está abordando el aumento explosivo de personas privadas de libertad, se van a adicionar al actual número de plazas disponibles alrededor de 4.700. Esto es producto de lo que se ha hecho con anterioridad, no cabe ninguna duda, ¿no? Lo que sí sabemos, desde el punto de vista de los datos, es que el desarrollo de nuevos centros penitenciarios, particularmente la construcción de cárceles nuevas, está tomando entre 12 y 14 años esencialmente, ¿no? Los planes de infraestructura que nosotros hemos venido administrando que hemos venido administrando, digo, el Estado chileno, son los planes de infraestructura desarrollados durante la administración del presidente Lagos, con distintos énfasis en distintos tipos de administraciones. ¿Por qué importa esto? Porque cada administración ha tenido una proyección de disponibilidad de plazas que habitualmente no se cumple, entre otras porque los proyectos de infraestructura de los proyectos de infraestructura nuevos en particular. La siguiente es, la siguiente lámina, dentro del contexto del plan de infraestructura, se encuentran los que se están desarrollando y lo que el Ejecutivo está trabajando para la ampliación de centros penitenciarios que actualmente existen, con el propósito
de que se pueda ampliar en cerca de 3.000 plazas adicionales a las 4.700 que van a quedar disponibles adicionales al año 2024. La siguiente, por favor. Ahora, ese es el contexto en virtud del cual se desarrolla la iniciativa de este proyecto de ley. ¿Por qué, en consecuencia, ingresar un proyecto de ley que tiene por propósito ampliar, reparar y reconstruir establecimientos penitenciarios? El dilema de política pública esencialmente al cual se encuentra el Estado de Chile es desarrollar nuevos centros penales, con lo que eso significa en términos de tiempo, o en segundo lugar, habilitar y ampliar los que actualmente tiene. Son como, entre otras cosas, el primer dilema tiene un problema adicional. Ese problema adicional es que el establecimiento de nuevos penales tiene que ver también con identificar nuevas localizaciones. El suelo disponible es menor y, claro, todo el mundo desea tener más centros penitenciarios para hacer cargo del aumento de las personas privadas de libertad, pero nadie quiere una cárcel cerca, lo cual implica que abordar este tema es una política pública difícil, ¿no? La siguiente, por favor. Adicionalmente, pero en algún lugar las tenemos que construir. Adicionalmente, es relevante que el Ejecutivo, pero conjuntamente con este Congreso, en el contexto de la agenda de seguridad, no solo ha abordado la política nacional contra el crimen organizado, sino que también ha establecido marcos regulatorios que han fortalecido la persecución penal en materia de crimen organizado y ha entregado progresivamente atribuciones a Gendarmería. Hay una segunda parte de este proyecto de ley que está vinculado a esos aspectos en relación a Gendarmería. La siguiente. Este proyecto de ley está dentro de aquellos que ha sido identificado dentro de los 31 proyectos priorizados en materia de seguridad en el acuerdo entre el Ejecutivo con ambas corporaciones. Y tiene por propósito abordar precisamente el aumento de las personas privadas de libertad, pero también permitir el fortalecimiento de la unidad de investigación criminal. Vamos a la situación actual de nuestros establecimientos penitenciarios. La siguiente, por favor. En la actualidad, nosotros tenemos 79 establecimientos en régimen cerrado, ¿no? El 64% de las personas privadas de libertad se encuentran en establecimientos gestionados directamente por el Estado, o sea, de propiedad pública en propiedad, y el 36% en establecimientos concesionados. El número de plazas disponibles, quiero ser bien claro en esto, el número de plazas del sistema institucional chileno no ha aumentado desde el año 2012. Esto no significa que no se hubiesen construido penales nuevos, lo que pasa es que nos demoramos mucho tiempo en construir, sino que en la medida que los que se han ido habilitando, se han ido deshabilitando otros por las razones que luego vamos a mostrar y que ustedes van a ver en las cifras. Eso, por lo tanto, explica que cuando se produce este aumento explosivo en los últimos meses en el régimen, en la persecución penal chilena, el sistema no tuviese la capacidad de absorber con número de plazas que tenía en la actualidad. Y por lo tanto, lo que hoy día tenemos es, en general, en el sistema penitenciario chileno sobrepoblación, pero en algunos penales directamente hacinamiento. La siguiente, por favor. Ese es el comportamiento que ustedes ven de las unidades, de la capacidad del sistema penal desde el año 2005 en adelante. El año en que el sistema institucional tuvo mayores personas privadas de libertad es hacia finales del año 2010 y principio del 2011. Llegamos cerca de 54.000 personas privadas de libertad con un 150%. Esa es una condición de hacinamiento para efectos de comprensión del punto de vista de lo que significa esa tasa, en el fondo. ¿Por qué eso es tan relevante? El año 2010, el ex ministro Bulnes, al inicio de la primera administración del presidente Piñera, se abocó específicamente a ajustar los criterios para el diseño de la política penitenciaria. Fue uno de los esfuerzos serios importantes que nosotros hemos tenido en los últimos años. Sin embargo, lamentablemente, a finales de ese año ocurre el incendio de la cárcel de San Miguel y, por cierto, esa tragedia impacta directamente en la manera como se piensa la infraestructura penitenciaria. Además, lamentablemente, esa administración inicia su gestión con los efectos del terremoto y, por lo tanto, con una cantidad importante de penales que habían quedado afectados producto del terremoto. Esto es bien relevante por lo siguiente,
porque a continuación el número de personas privadas de libertad, no, disculpe, mantengamos el número de personas privadas de libertad comenzó a bajar. Las razones que explican eso son de dos tipos. El Congreso tomó decisiones legislativas. Una de esas decisiones legislativas fue dictar una ley de indulto general. Y la segunda decisión legislativa que adoptó el Congreso fue modificaciones a la ley 18.216 para permitir y ampliar la obtención de beneficios y, por lo tanto, descomprimir el sistema penitenciario. Esto lo digo porque para efectos de buena parte de la discusión que tenemos hoy es también relevante mirar la trayectoria. Si luego ustedes ven la trayectoria, el sistema institucional chileno a partir del año 2015 no tuvo presión sobre el número de plazas disponibles, esencialmente porque el número de personas privadas de libertad luego comenzó a estar en línea con la capacidad disponible al interior del sistema. Tanto así que este Congreso recibió exposiciones en algún momento, y esta Cámara de Diputados en particular, donde la política informada no era ampliar la capacidad penitenciaria, sino que cerrar penales. Y eso se nota muchísimo cuando empieza el año 2018 y el 2019 en adelante, y particularmente el 2020 y el 2021 tienen efectos pandemia. ¿Cuál es la razón que explica este aumento explosivo que hemos tenido en los últimos meses? Pueden ser 2, 3 hipótesis. Los equipos se encuentran trabajando, hay mucha gente que está dedicando a analizar los datos, pero probablemente podría ser 2. Uno, la normalización del sistema de enjuiciamiento criminal posterior a la pandemia y por lo tanto la normalización de todo el sistema, eso significa policía, fiscales, tribunales. Y lo segundo, una aproximación sobre la prisión preventiva bastante más estricta por parte de los jueces, es decir, otorgamiento de mayores tasas de prisión preventiva. ¿Cuánto es la incidencia de modificaciones legales que hemos tenido ahí? Por ejemplo, este Congreso aprobó la agenda corta en materia antidelincuencia en un momento determinado, y esa ley, este Congreso explícitamente tenía en consideración que iba a implicar un aumento de las personas privadas de libertad, tanto es así que ese proyecto tenía una norma transitoria para permitir la construcción de penales en un periodo de tiempo determinado, norma transitoria que no se utilizó. Y la razón por la cual no se utilizó, esto es bien importante, es probablemente porque el comportamiento de las personas privadas de libertad no presionaba tanto el sistema en esos momentos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿esto por qué es tan relevante? Porque hay dificultades en la actualidad que tienen consecuencias y que la pregunta es cómo los estamos abordando, ¿no? Lo que tenemos es ese aumento muy significativo de la población penal en condiciones de déficit de infraestructura, o dicho de otro modo, con una capacidad de la infraestructura en el límite, que lo que hizo entonces que fuera fácilmente sobrepasada, está generando contagio criminógeno debido a que la segregación se hace más difícil. Ojo, esto es bien importante por lo siguiente, porque hay veces que hablamos de cárceles y pasamos por alto que el tipo de cárcel es muy relevante para saber cuán eficiente es la segregación o no. Por cierto, cuando no tengo sobrepoblación, las posibilidades de segregación son más eficaces. Cuando tengo sobrepoblación, hacinamiento, las posibilidades de segregación dentro del propio establecimiento se hacen extremadamente difíciles, entre otras cosas, porque lo que opta Gendarmería es por tener capacidad en su interior. En consecuencia, porque esto tiene un efecto que también es importante. Esto se nota mucho en la distribución entre penales concesionados, que son grandes, de la infraestructura clásica en materia penitenciaria chilena. Y eso es un tema de orden de magnitud, ¿no? En la medida que tengo penales más grandes, tengo mayor capacidad, requiero, en principio, teóricamente, menor personal, pero las condiciones de segregación se pueden hacer más difíciles cuando tengo sobrepoblación o hacinamiento. Entonces, y además de eso, la composición de las personas privadas de libertad también está generando conflictos socioculturales al interior de los establecimientos penales, ¿no? Eso implica el aumento de controles, frecuencia de registro, eso explica la política a la cual ha hecho referencia el subsecretario respecto de la discusión del proyecto anterior, ¿no? Por eso es tan relevante cuán frecuentes son los allanamientos y por qué también tan frecuentes se están haciendo traslados. Lo segundo es la detención de líderes y organizaciones de bandas criminales. Este Congreso, desde hace algunos años, en la ley de presupuesto,
ha establecido en una glosa presupuestaria la obligación que tiene Gendarmería de reportar la identificación de bandas criminales al interior de los establecimientos penales. Cuando hablamos de bandas criminales, todas aquellas que tienen esa condición, una pequeña hasta grande, es decir, es en todo el intervalo que esa puede ser calificada. Eso explica que Gendarmería tenga una observación directa sobre ellas y le pueda reportar a este Congreso trimestralmente, en el contexto de el cumplimiento de esa glosa presupuestaria, la situación e integración del número de bandas, el número de personas que pertenecen a ella, además de otra información que se le requiere respecto de las mujeres privadas de libertad. El efecto de organizaciones de bandas criminales al interior de la cárcel tiene efecto sobre los sometimientos de otros internos, por eso es tan relevante el diseño de la cárcel o el tipo de segregación en el interior o en establecimientos separados, y eso ha obligado a fortalecer las unidades de investigación criminal para los cuales no solo se han destinado recursos, este Congreso ya ha aprobado un par de normas con ese fin y este proyecto además también tiene esa finalidad. Y además de eso tenemos la importación de nuevas conductas criminales. Esto tiene una representación fuera de la cárcel, pero tiene una manifestación al interior de la cárcel. Y esa manifestación al interior de la cárcel es que en la actualidad tenemos problemas de seguridad de los funcionarios y funcionarias al interior del establecimiento y agresiones más frecuentes a funcionarios penitenciarios, ¿no? ¿Eso en qué se ha traducido? En la adquisición y distribución de equipamiento de seguridad al personal, especialmente con las reasignaciones presupuestarias que se han formulado desde el año pasado hasta la fecha. Entonces, la siguiente, ¿cuál es el dilema central de política pública que nosotros tenemos? Nuevos penales, sí, hay algunos que se han estado desarrollando, por ejemplo, los que ya vienen de trayectorias como el de Copiapó y la licitación de Calama para el diseño, que pudo ser adjudicada después de que esa licitación tuvo que ser declarada desierta 2 veces. Pero esencialmente lo que nosotros tenemos hoy día y la propuesta de este proyecto de ley es abordar la situación de los penales existentes, entre otras porque permite gestionar infraestructura que ya está construida en zonas del territorio donde estas cárceles ya se encuentran, ya tienen los impactos internalizados. Sin embargo, el problema que tenemos para aumentar la capacidad penitenciaria en esa infraestructura es que los planes reguladores tienen congeladas las ampliaciones en ese tipo de casos. Y eso sería el ejemplo de Colina 1, el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín o el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, en el fondo, ¿no? Esas limitaciones, la siguiente por favor, nosotros estamos terminando, todos están adecuadamente identificados, pero estamos en la etapa de los certificados de información previa, lo que nos lleva es a una cierta restricción. De hecho, en la lámina siguiente, si ustedes miran, en total de las 16 regiones, en 5 de ellas tenemos porcentajes superiores al 50% de unidades que no pueden ser ampliadas. Ahí tienen ustedes la distribución, el número de penales y el número de penales que están restringidos. En Arica, por ejemplo, tenemos 2 penales, pero los 2 penales tienen regulaciones urbanísticas que están restringidas. En Antofagasta, de 5-3. En la región metropolitana, de 11-7. En la región de O'Higgins, de 13-2. Y en la región del Ñuble, 5-4. Y así nosotros podríamos analizar detenidamente cada una de las regiones. Además de eso, la siguiente, por favor. A partir de estos fenómenos que nosotros hemos visto, que están asociados a infraestructura, abordar el crimen organizado al interior de recintos penitenciarios resulta clave. El Congreso ha dispuesto de recursos con ese fin para Gendarmería. Se han hecho las reasignaciones presupuestarias. Gendarmería ha mostrado resultados en ese sentido. Recuerden que este Congreso dispuso una reforma legal que reconoce a Gendarmería como un órgano auxiliar para efectos de la investigación por parte del Ministerio Público. Hay resultados efectivos en el reconocimiento de esa competencia. Gendarmería hoy cumple un rol muy protagónico al desbaratar bandas al interior de la cárcel. Esto por una razón extremadamente simple, porque lo que sucede en la cárcel tiene efectos en la calle y lo que sucede en la calle tiene efectos en el interior de la cárcel. En consecuencia, el rol de Gendarmería para abordar crimen organizado es determinante. Por eso uno de los segundos aspectos que es clave de este proyecto de ley es reconocer y permitir formalmente al interior de la subdirección operativa, la siguiente por favor, la unidad de investigación
criminal, ¿no? Entre otras cosas porque el rol que cumple Gendarmería en materia de abordaje de crimen organizado es determinante para los efectos de seguridad. La siguiente, por favor. Así las cosas, el proyecto de ley lo que busca es simplificar los procedimientos para la construcción de establecimientos y la ampliación de establecimientos penitenciarios. Por un lado, con una regla excepcional que permita, a propósito de este tipo de infraestructura, con la finalidad de proteger a la sociedad en el caso del delito, la reducción de la reincidencia y la protección de derechos fundamentales de las personas, introducir excepcionalmente modificaciones a planes reguladores comunales o intercomunales en un periodo de tiempo determinado para la ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios. Esto a requerimiento del Ministerio de Justicia, debidamente fundado y justificado en los términos que exige el proyecto de ley, pero en segundo lugar con informe previo del municipio respectivo. Y además de eso, una facultad que además está pensada solo para que opere en el plazo de 48 meses, ¿no? Lo que tiene un efecto también, la siguiente, desde el punto de vista del momento o tiempo en que se pueden dar inicio a la construcción de las obras, que es lo que está dispuesto en las normas transitorias. Las normas transitorias reconocen entonces que es una facultad excepcional por un periodo de tiempo determinado. Y la segunda, la siguiente, por favor. Está vinculada a la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, principalmente para permitir los aumentos de superficie en áreas donde existe congelamiento de terreno. Esta es una regla de excepción pensado exclusivamente para recintos penitenciarios, en base a calificación fundada del Ministerio de Justicia, esencialmente porque está vinculada a la capacidad del sistema penitenciario. Y la siguiente, por favor. La siguiente tiene por finalidad explicitar lo que yo ya he señalado, que es la Unidad de Investigación Criminal de Gendarmería, unidad que ya ha estado desarrollando sus herramientas y que finalmente lo que persigue es reconocimiento legal de una actividad que ha venido desarrollando la institución durante los últimos años. Eso, señor presidente, son los fundamentos que explican este proyecto de ley y su condición excepcional. Muchas gracias, ministro. Diputado Soto, diputado Sánchez, diputado Ilavaca, diputado Benavente. Presidente, yo estoy de acuerdo en general en este proyecto, porque tiene que ver con que autoricemos al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Justicia para que puedan ampliar, alterar o modificar recintos penitenciarios para hacerse cargo de un problema de sobrehacinamiento o sobrepoblación. Nosotros en esta Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, también en Seguridad Ciudadana, hemos aprobado un conjunto importante de leyes que endurecen las penas contra el crimen organizado, contra las bandas de narcotráfico, aumentamos penas prácticamente para todos los delitos violentos, le entregamos más atribuciones a nuestro sistema judicial para mantener incluso a las personas privadas de libertad por más tiempo. Es decir, un conjunto de herramientas que buscan aumentar la población carcelaria, que los que cometen delitos graves estén en la cárcel. Pero lo que nos vienen a decir ahora es que la cárcel está sobrepasada. Todas las cárceles de Chile prácticamente tienen hacinamiento y una sobredotación. ¿Y esto qué implica? Que se permite que al interior de las cárceles sigan funcionando estas bandas criminales, favoreciéndose precisamente de esta sobrecongestión. Hoy día se nos ha mostrado que incluso la proyección de aumento de población carcelaria, producto de todas estas leyes que hemos aprobado, va a significar un aumento de más de 10.000 o 15.000 internos más en las cárceles, en las mismas cárceles que hoy día tenemos, que no se han modificado sustantivamente en plazas desde el año 2012. En consecuencia, estamos nosotros creando una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. El año 2010 u 11 explotó en la cárcel de San Miguel y hubo un incendio provocado precisamente por este sobrehacinamiento que provocó la muerte de más de 80 personas. Algunos de ellos que eran simples vendedores ambulantes que estaban detenidos transitoriamente por infracción a la ley de propiedad intelectual. Pues en fin, yo creo que tenemos que hacernos cargo de las leyes que estamos aprobando y es necesario entregar estas facultades para poder producir la ampliación de estos recintos penales.
yo creo que la fórmula es esa, porque ya existen los recintos penales que se están mirando y lo que se autorizaría sería básicamente alterarlos, aumentar la cantidad de pisos o eventualmente, si tienen espacio al lado, hacerle algún anexo, pero todo dentro del lugar donde ya está situado hace muchos años ya el recinto penitenciario. Es una fórmula razonable, pragmática para poder enfrentar este problema, porque si nosotros negáramos nuestra aprobación a una cosa así, simplemente nosotros estaríamos agravando el problema de delincuencia que hoy día tiene Chile, porque estaríamos logrando una mayor especialización de la Universidad del Delito, producto de una mayor cantidad de bandas criminales tras las rejas que tienen muchas facilidades para actuar cuando hay una sobredotación. Solo agregar que las cárceles concesionadas, que no son pocas en Chile, cerca de 1/3 entiendo, tienen también fijada en el contrato una cierta cantidad máxima de internos. Y como hay mayor cantidad de personas esperando juicio en prisión preventiva y también personas condenadas en cárceles concesionadas, más allá del límite que fija el contrato, todos estos contratos tienen sanciones de dinero que tiene que pagar el Estado asociadas a la cantidad de internos que sobrepasan esa cantidad. En algún momento, si es posible, le pido al ministro de Justicia que nos haga llegar la cifra de cuánto está pagando el Estado por tener más internos que los que se comprometió en los contratos de construcción de cárceles concesionadas, porque esa es una pérdida de dinero de todos los contribuyentes que se produce todos los días. Y la manera de combatir eso, o mejorarlo, o rectificarlo, es simplemente autorizar que se puedan modificar, alterar o ampliar estas cárceles hoy día existentes para poder absorber esta mayor dotación, producto de las mismas leyes que hemos aprobado, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo que esta es una buena ley en términos generales. Qué duda cabe que hay un problema de hacinamiento en algunas cárceles más grave que en otras, y es un problema que genera conflictos incluso territoriales en algunos sectores del país. Tuve la posibilidad de estar en el norte, en Arica, y enterarme un poco de cómo funciona el tema allá, y me decía que al final Arica recibe población penal en exceso de Iquique, de Antofagasta, por estos problemas que existen respecto de las cárceles concesionadas, un poco lo que comentaba el diputado Soto, de que los contratos establecen ciertos topes de población penal interna, y que evidentemente si es que tú superas ese tope tienes que pagar ciertas multas, entonces prefieren derivarse a otras regiones del país. Es así extremo el problema. Ahora bien, si vamos a lo concreto de este proyecto de ley, hay algo que me llama la atención, y es particularmente su articulado transitorio. En el articulado transitorio se establece que recién en 6 años más vamos a poder darle concreción a lo que estamos discutiendo acá. O sea, y voy a leer aquí literal, artículo 2º transitorio: las obras relativas a la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción del establecimiento penitenciario existente, a que den lugar las modificaciones a los instrumentos de planificación territorial que sean aprobados de conformidad al artículo 1 de la presente ley, deberán iniciarse dentro del plazo de 6 años. ¿Y es de verdad necesario que nos demoremos tanto? O sea, yo entiendo que estamos en un país donde para nadie es sorpresa la burocracia, para nadie es sorpresa que los trámites administrativos toman mucho tiempo, pero pucha, tenemos el problema hoy día. Y tenemos una realidad de desborde de las cárceles, y es un problema que está generando coletazos en algo muy concreto, que es que yo creo que lo que queremos transversalmente todos los sectores políticos en Chile es que las universidades, o sea, que las cárceles no sean universidades del delito, sino que sean lugares de reinserción social, donde los presos tengan la posibilidad de educarse, de aprender un oficio y de encontrar también las virtudes, de cierta forma, que por carecer de ellas, en el fondo, han caído en este mundo del delito. Y eso es posible.
Hay experiencias en otros lugares del mundo, hay cosas que han funcionado y que se hacen mejor. Tuve la posibilidad yo de estar aquí en la cárcel de Valparaíso y de conocer esfuerzos de verdad muy encomiables que se hacen por parte del personal de Gendarmería, y aprovecho de felicitar al personal de Gendarmería por ese trabajo que se hace, pero esto hay que replicarlo a nivel nacional. Y para eso no podemos demorarnos tanto. Yo entiendo que a veces los tiempos del Estado es difícil sortearlos, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor para poder apurarnos en ese sentido, y el hecho de establecer que recién en 6 años más vamos a poder empezar con este trabajo es bien complejo. Y además otro elemento complejo es que se establece que esto va a ser cargado al presupuesto de Gendarmería. Este año, si no me equivoco, Gendarmería tenía asignado 500.800 millones de pesos como parte de su presupuesto nacional anual. Y me gustaría saber cuánto sale cada cárcel. ¿Cuánto sale una ampliación en promedio? ¿Cuánto sale la construcción de una nueva cárcel en promedio? Para saber si esto va a terminar afectando los recursos que requiere también Gendarmería hoy día para el desempeño ordinario de sus funciones. No podemos desvestir un santo para vestir otro. Tenemos que preocuparnos y hacer todos los esfuerzos posibles para estar a la altura como país y cumplir tanto con los gendarmes como bien cumplir con los presos, de darles la oportunidad de poder reinsertarse dentro de la sociedad, porque eso es una oportunidad no solo para el preso, sino que es una oportunidad para todos los chilenos y especialmente para las víctimas. Y aprovechando lo que preguntaba el diputado Soto, ¿qué pasa con las cárceles concesionadas? Yo he tenido la posibilidad de tener la experiencia con otro tipo de contratos de concesiones, y sé que los contratos de concesiones tienen condiciones establecidas y tienen ciertos plazos establecidos, y si quieres modificarlos en el camino hay que entrar a negociar. Entonces me gustaría saber qué puede compartir con nosotros el ministro o subsecretario respecto de las conversaciones que puedan existir con los adjudicatarios de estas concesiones. Yo sé que son negociaciones duras, difíciles, pero que se pueden lograr. No es imposible. Más todavía cuando todos ponemos el bien de Chile en el centro. Hay que ver en el fondo la forma de sacar esto adelante. Yo creo que sin duda las concesiones son una herramienta que ayuda a abordar estas necesidades de mejor manera, le aliviana quizá un poco el costo al Estado, y eso hay que aprovecharlo, pero hay que aprovecharlo poniendo en el centro las necesidades del país, el bien común y esta urgencia que nos está demandando la gran mayoría de los chilenos de que la lucha contra la delincuencia sea decidida y que podamos darle un poquito más de tranquilidad a la gente. Muchas gracias. Diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidente. Salen muchas dudas después de la exposición. Yo comparto el diagnóstico y el análisis general que usted desarrolla, ministro. Respecto a la primera consulta que hace el diputado Sánchez, debo adherir, pero en el sentido de preguntarles cómo va a operar en términos de lo articulado transitorio, porque en el articulado transitorio lo que dice que, ¿sabe qué? Esta norma que estamos hoy día dictando tiene una duración de 48 meses después de publicado en el diario oficial. Partemos con eso, o sea, 48 meses. Pero en el proceso de construcción, este deberá iniciarse dentro de los 6 años contados desde la publicación en el diario oficial del respectivo decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es decir, se publica la ley, se desarrolla el proceso administrativo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se dicta el decreto, se publica, y de ahí 6 años más. Entonces, me gustaría conocer, porque el sentido de urgencia, y viendo las cifras que usted nos acompaña, ministro, sobre todo en el tema de la proyección población penal, al 2033 vamos a tener 64.000, con una capacidad de 45.000 estamos como un poquito lejos, ¿ya? Y en la misma me preocupan también algunos datos que nos aparecen en las láminas. Uno, usted nos dice, ¿sabe qué? Este año, el 2023, en el mes de julio del 2023, junio para que sea un mes que ya pasó, 19.000 de las personas que estaban en las cárceles son imputados y 31.000 son condenados. Me gustaría tener la caracterización de esta población, es decir, saber qué delitos son los que tenemos en imputados, qué delitos son aquellos que están condenados. Sería interesante poder saber, ¿ya? Para poder también tener más antecedentes en el proceso de discusión. Me preocupa mucho también, ministro, el alza brutal que estamos sufriendo respecto a la población penal extranjera privada de libertad, ¿ya? Porque además la misma proyección que usted nos entrega para el año 2024, para diciembre del 2024, se establece que vamos a tener 5.198 imputados y 3.345 condenados como proyección. Y hoy día
tenemos 4.000 imputados y 2.595, 6.600 personas. Entonces, ahí hay un tema que también del fenómeno criminológico es interesante para poder tomar mejores decisiones. Por último, qué bueno que venga en esta norma o en este proyecto de ley la creación de esta unidad de investigación criminal, porque allí debo señalar, y no lo dije en la primera fase de la discusión, mi sorpresa y mi preocupación ante una afirmación que hizo el subsecretario. Señor subsecretario, usted dijo, estamos encontrando más elementos prohibidos en las cárceles, producto de que estamos haciendo operativos con personal diferente del de cada unidad. Me preocupa porque, insisto con lo que señalé en mi primera intervención, tenemos que mejorar también los procesos de control interior de Gendarmería y encuentro inconcebible de que exista una unidad de investigación criminal para mejorar los controles internos de cada una de las unidades. O sea, tenemos un problema grave allí que también tenemos que enfrentar. Obviamente este es un paso que yo voy a aprobar. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Benavente. Gracias, presidente. A ver, el proyecto que se incorporó en el marco de los 31 proyectos de seguridad era un proyecto que simplificaba el procedimiento para la creación de nuevas cárceles. Yo entiendo lo que dice el ministro y estamos todos de acuerdo, a nadie le gusta una nueva cárcel al frente, pero al ingresarlo así, solamente restringido a la posibilidad de ampliar, reparar una cárcel, ¿estamos renunciando desde ya a la creación de nuevas cárceles? Pero esa es la señal que se está dando, ese es el problema. No veo la incompatibilidad en un proyecto establecer dos procedimientos simplificados para la creación de nuevas cárceles y para alterarlo, podríamos aprovecharlo. No le veo incompatibilidad. Me imagino el procedimiento será un poco diferente, pero aprovechar este envión e ingresar dos proyectos, o sea, en un solo proyecto, dos procedimientos simplificados. Por otro lado, también me parece en relación a los plazos, más que el plazo de 6 años, porque es un plazo dentro de, puede que sea excesivo igual y, bueno, a veces los chilenos nos gusta siempre a última hora, entonces, pero me parece excesivo el plazo de los 48 meses para iniciar la solicitud. Creo que es un plazo muy excesivo porque me imagino hay un diagnóstico medianamente claro de qué cárceles podemos ampliar, reparar o el otro proceso, o alterar, digamos. Y creo que 48 meses es excesivo. Todo lo que no se haga en 48 meses no se puede hacer, de acuerdo al proyecto. O sea, cualquier solicitud, si no la presentamos en 48 meses, no la podemos hacer, pero me parece excesivo, dada la urgencia que estamos hablando de empezar a tener recintos carcelarios con mejores espacios. Y vuelvo un poco atrás al tema de la creación también de nuevas cárceles, porque si nos vamos a centrar solamente en reparar lo ya existente o en ampliar lo ya existente, está bien, estamos respondiendo a una necesidad, pero vamos a seguir con cárceles de no sé hace cuántos años atrás, salvo algunas excepciones. Tenemos recintos penitenciarios que no responden a las necesidades actuales, en espacio, en comodidades, porque el reo, quien comete delitos, tiene que estar en la cárcel, pero no pierde ciertos derechos, digamos, y también en seguridad dentro de los recintos, de tal manera que, vuelvo a repetir, yo aprovecharía esto para que sea un procedimiento tanto que permita simplificar la creación de nuevas cárceles, como también la reparación, ampliación, etcétera. Gracias. Muchas gracias, diputado Benavente. Yo solo una consideración, ministro, junto con apoyar obviamente en general el proyecto de ley, uno tiende a entender primero que la norma sobre congelamiento del artículo 62, que efectivamente lo que hace es abstraerse de para una presión del 50%, alguien está penando, no sabemos quién, diputado Giles, silencio. Entendiendo que el artículo segundo lo que hace es omitir los instrumentos de planificación territorial para permitir una carga superior al 50%, me parece importante, yo creo que es lo más efectivo rápido. Ahora, la pregunta es el medio que emplea el artículo primero para eximirse
para solicitar, porque la redacción es, hay todo un procedimiento, pero el Ministerio de Justicia va a proponer al Ministerio de Vivienda una modificación en casos calificados, deberá informar a su vez las municipalidades, los gobiernos regionales, incluso pueden hasta rechazar esta solicitud, si uno entiende que hay unidad de Estado, como yo le propongo, solicito, y después el Ministerio de Vivienda me lo puede rechazar. Eso yo creo que no se condice con la agilidad y rapidez que tenemos que tener, ministro. Yo creo que esto va más de la mano en la vía o el instrumento, una modificación, porque el 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece los requisitos del permiso de edificación. Hay que recordar que la Ley General de Urbanismo y Construcción es del año 45. Yo no necesito recepción final para todos aquellos inmuebles anteriores al año 45, porque la ley no me lo podía, que es un subterfugio que usan todas las municipalidades para habilitar esos edificios. Entonces, ¿por qué no una vía más simple es omitir? Porque el permiso de edificación que usted solicita conforme al 116 y siguientes establece que tiene que cumplir todos los requisitos, no solo de constructibilidad, que sí los mantiene el 116 en la última modificación del 2009 para bienes de Fuerzas Armadas y también de Gendarmería, y eso está bien. Pero quien me cobra en la práctica el cumplimiento de los requisitos es el 116, vale decir, el director de obras municipales. Entonces yo creo que sería mucho más ágil una modificación al 116 y eximir lisa y llanamente la construcción de obras por temas de seguridad nacional, eximirlos del control de la Dirección de Obras Municipales vía permiso de edificación, simple y juicio que cumplan con todos los requisitos establecidos y que establece también esta norma para Fuerzas Armadas y Penitenciarios del 2009, todo lo que dice con constructibilidad, con evacuación y todo eso. Pero yo creo que es una vía mucho más rápido que lo que propone el artículo primero, que es casi una modificación de instrumento de planificación express que incluso puede ser rechazada. Entonces yo quisiera poner atención sobre eso, porque este ping-pong del Estado huele a más burocracia, y aquí tiene que haber una definición clara y concreta, liderada por el Ministerio de Justicia, en orden a decir, oye, a mí como este tipo de construcciones requiero eximirlos del trámite de el único que me lo puede cobrar, que es la Dirección de Obras Municipales, porque todo lo que son normas urbanísticas también me los cobra la Dirección de Obras Municipales, vale decir, me los exige, que son los instrumentos de planificación, emplazamiento, zona urbana, además de la densidad habitacional, que es un tema que siempre se discute mucho, por los famosos certificados de informes previos de los municipios. Entonces, yo creo que es una vía mucho más rápida y efectiva, es una modificación o excepción del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se lo planteo, ministro, creo que es mucho más prístino, más rápido, más concreto, y establecer, obviamente, también un periodo de vigencia de esa excepción. También me parece, sí, bueno, es que independiente de la obtención del permiso, establecer una fecha por los permisos de edificación cuando están vigentes, si no inician obras, pueden caducar, que efectivamente se pueden hacer dentro de los años pertinentes. Esa es mi planteamiento. Estamos terminando. Oye, prórrogo 5 minutos más. 5:15. Diputado Soto. Una consulta, presidente. Mire, el año 2016, en la ley corta antidelincuencia, que también cambió la forma de calcular las penas y aumentó por el solo hecho la población penal, establecimos, lo dijo el señor ministro, creo, unas normas transitorias para poder avanzar hacia una ampliación de penales a cárceles, básicamente, para poder absorber esta, evidentemente, mayor demanda. En esa ocasión se estableció un procedimiento simplificado de contratación, porque el sistema para la construcción de una cárcel o la ampliación es tomar el sistema de contratación del Ministerio de Obras Públicas, que es bastante largo y engorroso. Estamos hablando de plazos, cómo acortar los plazos. En esa ocasión se estableció un tipo de contrato simplificado. Segundo, en esa misma ley se estableció una norma relativa a la exigencia del sistema de evaluación ambiental. Este tipo de construcciones va al sistema de evaluación ambiental. Aunque sean ampliaciones, alteraciones, modificaciones, tienen que recorrer todo ese camino. Todos sabemos lo largo que puede ser y lo lleno de recovecos. En esa ocasión establecimos un plazo máximo de 4 meses para que operaran las normas sobre evaluación ambiental. Eso es ley de la República. Lamentablemente nunca se utilizó porque parece que la demanda no era tan mayor en ese momento. Y por último también se establecieron otro tipo de simplificaciones administrativas que favorecían que se pudieran cumplir con estos plazos. Entonces, si queremos que realmente sea expresa esta ley, debiéramos abordar también, si les parece al Ministerio de Justicia, evaluar algunas de esas normas
que ya fueron entregadas en su momento mediante ley de la República a propósito de otra ley. Yo creo que podemos analizarlo, yo estoy disponible a hacerlo. Sobre el punto, diputado, la vaca muy breve, Sí, 30 muy, segundos. muy chiquitito. Le quedan presidente. 25. Ya. Lo que sucede es que cuando 20. estuvimos discutiendo la reapertura de la cárcel de Río Bueno con el subsecretario me dio un dato que quiero también transparentarlo, que uno de los problemas que tenemos para la reapertura de nuestras cárceles es la falta de dotación de personal. ¿Ya? Entonces, me imagino que aquí vamos a aumentar esto, pero sí, esto tiene que venir de la mano con lo otro también, cuestión que tampoco viene el proyecto de ley. Eso nada más. Muchas gracias. Señor Ministro. Señor presidente, por su intermedio, son muchas preguntas y nosotros encantados de responder. No, encantado de responderlas. Quedan 12. Pero yo le propongo lo siguiente, y es que en la próxima sesión yo las pueda responder detenidamente. Y sobre todo porque nos interesa entregarles las cifras, y sobre todo porque nos interesa transmitir una sola cosa, tomar esta decisión respecto a la estrategia de cuál es este proyecto, no solo es complejo para el Ejecutivo, es también complejo para el Congreso, y para nosotros lograr el mayor consenso posible, cuál es la mejor herramienta, es una manera de hacernos cargo de esta proyección de cifras y de personas privadas de libertad que es inevitable. Eso. Así que la próxima semana nosotros nos hacemos cargo de cada una de las preguntas y las respondemos y acompañamos a todos. Oiga, muchas gracias, ministro, subsecretario, coronel y a sus equipos, y por haberse cumplido el objeto de sesión, esto se levanta.